Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo. Sean bienvenidos a una edición más de El Viajero. El día de hoy pues tenemos un programa amplio sobre la conquista, el estado o la formación de los estados en Costa Rica y por supuesto sobre los grandes retos que tenemos. Espero que nos acompañen durante este tiempo. Recuerden enviarnos sus mensajes de WhatsApp, saludos y demás para poderlos estar pasando acá mediante lo que sería la cabina. Bueno, más que todo agradecerles la presencia el día de hoy. Esperamos que pues sea muchísima importancia y por supuesto que puedan ustedes hoy en día tener un conocimiento un poquito más amplio sobre las diferentes cositas que nos estuvieron preguntando durante la semana. Específicamente, pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, más que todo de igual manera, pues con nuestros indígenas, ¿verdad? Ante la llegada de los extranjeros europeos, es decir, españoles, ya tenían una vida muy organizada, ¿verdad? Teniendo en consideración las etapas evolutivas de la misma, entre ellas, ¿verdad? Los primeros pobladores, los cazadores y recolectores, por mencionar algunos, ¿verdad? Y por supuesto, pues ellos desde un inicio tenían un sentido de supervivencia. Pues como escuchábamos en el programa anterior, específicamente ellos diseñaron pues sus armas para cazar, diseñaron pues cementerios, los augurios, inclusive más que todo para dar sepultura a sus seres queridos, ¿verdad? Inclusive ellos pensaban en una parte trascendental, específicamente de más allá de la muerte. Bueno, importantísimo, es por eso que de una manera rústica también podemos ver algunos de los legados que nos han dejado. Realizaron, como les comenté, armas para cazar, utilizaron técnicas de cromados en sus utensilios, ¿verdad? Pasando de una monocromía a la policromía inclusive, y además eran muy organizados, pues en su momento recordamos que se organizaron en cacicazgos, es decir, tenían jerarquías. Adicionalmente a ello, pues bueno, prácticamente con la llegada de los españoles en 1502 y a través del contacto con Cristóbal Colón, uno de los grandes conquistadores o descubridores, pues bueno, los indígenas vivieron muchísimos cambios. Pocos, de igual manera, pues como el fray Bartolomé de las Casas, se preocuparon por las fuerzas destructivas desencadenadas en el arribo del europeo. Inclusive, con la llegada de los españoles se dieron origen a enfermedades como el sífilis, varicela y además impusieron la religión. Pues bueno, un tema que en nuestra actualidad pues sigue pesando muchísimo para la Iglesia Católica por la parte de la Inquisición. Por otra parte, pues bueno, los españoles se les había despojado de todo su oro, el cual era intercambiado por ellos mismos mediante algunas formas, ¿verdad? O famosas cuentas. Es decir, ellos les traían diferentes regalos y le intercambiaban por oro, ¿verdad? Inclusive, pues bueno, es importante tener en cuenta que con medida los españoles iban ingresando a lo que serían los territorios, ¿verdad? No solamente en Costa Rica, sino a nivel americano, pues obviamente ellos iban aislando directamente a la población en pequeños grupos para un mayor control al cobrarle los tributos y por supuesto para explotarlos. Si bien es cierto, bueno, la conquista acá en Costa Rica se realiza de una manera tardía debido al clima geográfico y a su poca población indígena en comparación con otras civilizaciones. Bueno, acá hacemos una pequeña pausa y pues vamos a poner una de las canciones que nos han pedido durante esta semana, más que todo también pues para complacer a nuestros oyentes. Así que pues bueno, ya casi regresamos directamente con lo que sería pues más del tema que tenemos relacionado para ustedes.
Bueno, regresamos nuevamente, son las 7:02 de la tarde acá en cabina y por supuesto, pues tenemos algunos saludos de algunas personas que nos escuchan alrededor del mundo y principalmente en Costa Rica, así que les enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Continuando un poco con nuestro programa, El Viajero, podemos decir que como parte de las consecuencias de este periodo del que estábamos hablando anteriormente, antes del corte, pues bueno, el periodo de contacto se puede destacar la organización jerárquica que se dio, no solamente, pues como veíamos a los indígenas, ¿verdad? En este caso, organizados por cacicazgos, sino que también los europeos trajeron su propio orden, ¿verdad? A través de los virreinatos. Inclusive, pues podemos ver en este caso también cómo la representación política del rey se da mediante alcaldes y gobernadores. Además, en esta época aparece la primera actividad económica estable, importante. Durante esta época, al haber muy poca mano de obra indígena también y muy pocos indígenas, los europeos traen a africanos hacia América y acá se genera un mestizaje importantísimo. Los europeos, ¿verdad? Al traer a los africanos, estos eran esclavos y realizaban trabajos no solo forzosos, sino hasta domésticos, ¿verdad? Sin duda alguna, este periodo permite ver cómo nuestra actualidad se ha ido modernizando a la larga de la historia. La introducción de cultivos, animales, actividades comerciales hacen que nuestro país pues también entre en un desarrollo para luego introducirlo en otra etapa. Sin duda alguna, pues este contacto tuvo que darse para poder lograr avanzar en temas de organización, intercambio, búsqueda de rutas, ¿verdad? Que en este caso, pues fueron importantes para el comercio y como parte de los legados que veníamos conversando anteriormente. Bueno, aquí nos preguntan específicamente qué surgió después del contacto, de la conquista, ¿verdad? Bueno, sabemos que Costa Rica tuvo muchísimos años, específicamente antes de ser república, pues muchos combates con los españoles. En este caso, pues bueno, se querían defender de todas esas represiones que existían en su momento. Y es por eso que ya bajo el mando de Juan Rafael Mora Porras específicamente, y con la lucha que se da, ¿verdad? Prácticamente, inclusive antes de la guerra o la campaña del 56, que es sumamente importante para los costarricenses, se había anexado Nicoya. Con ello, pues bueno, obviamente William Walker y los filibusteros, ¿verdad? Buscaban tomar dominio sobre las nuevas tierras o sobre América. Se generaron nuevas rutas también, específicamente, y bueno, en ese momento ya Costa Rica se creía independiente, ¿verdad? Y aparte de eso estaba en búsqueda de lo que sería la República, ya con la consolidación de esto, ¿verdad? Y con la ayuda de Juan Rafael Mora Porras y otros, ¿verdad? Específicamente personajes importantes para la historia costarricense, como pues Francisca Carranza, ¿verdad? Conocida como Panchito, fue una de las mujeres que dio sus armas a tomar, ¿verdad? Específicamente acompañó al batallón y bueno, prácticamente ya sirvió de cocinera e inclusive hasta de enfermera. Eso es un dato muy importante. Parte de esto es la consolidación de Costa Rica y su primera constitución política. Junto con ello, pues obviamente se generaron cambios. Llega, pues, bueno, el liberalismo, que es una dimensión política económica que se sustentó entre los ideales del orden, el progreso y la libertad. Pensamientos que se adoptaron en un grupo de jóvenes intelectuales con el fin de aplicarlo dentro de nuestro país y generando un nuevo modelo, el Estado liberal en el país, en Costa Rica específicamente. La iglesia, pues obviamente, como veíamos desde la Inquisición, tenía muchísima influencia sobre la política. Y bueno, con este Estado liberal se mantuvo
o se intentó específicamente, en este caso, pues disminuir la presencia de la iglesia, logrando pues obviamente así limitar su poder por otra parte. El sistema educativo tuvo que ser fortalecido, ¿verdad? Específicamente, pues estamos hablando específicamente que, bueno, con esto dentro de estas reformas, nuestros antepasados fueron educados por científicos europeos, ¿verdad? Que fueron contratados para impartir lecciones en los centros educativos secundarios. Y por supuesto, sin duda alguna, se dio un avance en la alfabetización de la población. Además, en este periodo también surgieron instituciones importantes como el Museo Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Pues bueno, esto no acaba acá, ¿verdad? En las escuelas y colegios obviamente se reproducían los valores del costarricense, el amor a la nación y a sus símbolos. En esta época también se tiene como auges económicos como el desarrollo del ferrocarril, el aumento de las exportaciones y las importaciones. Acá como dato curioso es importante tener en cuenta que Costa Rica no tenía el dinero suficiente para poder generar el ferrocarril al Atlántico y es por eso que se genera como una concesión, por decirlo así, con Michael Gate, un estadounidense que se le brinda pues durante muchísimos años las ganancias que se generaban pues prácticamente a través del ferrocarril al Atlántico. Prácticamente pues bueno, en esta época pues ya surge lo que es otro cultivo importante para Costa Rica, el café. Y junto con ello también lo que sería el banano, ¿verdad? Productos o cultivos importantes dentro de la exportación costarricense fueron estos principalmente. Y por supuesto el cacao, que en su momento pues era un cultivo también importantísimo para la economía del país. Este ferrocarril importante y como dato curioso también era para poder tener una facilidad específicamente para el comercio con los europeos. Y por supuesto, pues bueno, junto con ello, no todo era color rosa. Obviamente habían personas o un grupo de personas específicamente que siempre estuvieron en la búsqueda de sus derechos. Durante esta época y durante los años de 1940 en adelante y teniendo en consideración las crisis que se vivieron en 1930 y por supuesto a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues el costarricense busca aún más específicamente pues ser tomado en consideración. Ya para el año de 1949 se promulga la Constitución Política de Costa Rica, que actualmente pues es la que se mantiene en vigencia. Y por supuesto, también se genera el voto femenino, que tuvo muchísimo tiempo en lucha, ¿verdad? Hasta que se le da pues ese derecho directamente a las mujeres en el país. Y por supuesto también entran en vigor muchísimas garantías sociales, garantías inclusive del trabajo y por supuesto mejoras en el área de salud, infraestructura y por supuesto la educación. Como todo, transición es importante, los cambios siempre son importantes, pues permiten el auge no solo de la economía, sino de los ideales. Estos cambios fueron en dicha forma provocados, como lo habíamos dicho, por situaciones que influyeron tanto dentro como fuera del país, ¿verdad? La crisis del 29, ¿verdad? Específicamente con Wall Street en Estados Unidos, genera una crisis también importante en el país. Eso también trae como una repercusión. Y por supuesto, sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial, tal como lo mencionamos anteriormente, fue uno de los contenidos importantes para esta época. Importante también tener en cuenta específicamente que dentro de este se genera un estado benefactor, un estado que acompaña aún más a la población costarricense y que le brinda pues todos esos beneficios, ¿verdad? Ese periodo en el que nos encontramos en la historia también podemos destacar que se comenzó a despoblar las zonas rurales porque las personas buscaban inclusive una mejor calidad de vida a nivel del centro, ¿verdad? De, llámese San José, Alajuela, Punta Arenas,
San José, Alajuela, Cartago y Heredia, que son las denominadas Gran Área Metropolitana. Es importante, pues bueno, las personas venían hacia acá, más que todo a ser niñeras, a trabajar en restaurantes, inclusive, venían más que todo a buscar, como les comentábamos, a mantener una mejor calidad de vida. Y la promulgación de las garantías sociales, ¿verdad? Como lo había mencionado, el trabajo, ya en este periodo también nos acercamos a una actualidad que vivimos. Importante, ya para esta época, pues bueno, es importante tener en consideración que se encontraba muy fuerte el bipartidismo en el país, donde se centraban dos partidos políticos de mayor fuerza, Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, para el 2021 podemos ver que este bipartidismo ya venía cambiando en un montón, porque este año tuvimos muchísimos partidos en las elecciones. Y por supuesto, pues bueno, para inicios del año 2020, del año 2000, específicamente también se encontraba en auge el partido Acción Ciudadana, específicamente. Es importante resaltar que todo este tipo de situaciones que se vivieron a nivel del país pues generaron grandes cambios que estamos viviendo el día de hoy. Pero es importante preguntarnos qué pasará dentro de los próximos años. ¿Surgiremos? ¿Seguiremos como estamos? ¿Podemos enfrentar situaciones que se viven en la actualidad como el desempleo, la delincuencia e inclusive hasta el narcotráfico? Esto y más lo estaremos viendo en nuestra siguiente edición la próxima semana, al ser las 6:30 de la tarde, y agradeciéndoles a ustedes la compañía el día de hoy en El Viajero mediante la radio. Que pasen muy buenas noches a ustedes. Hasta luego.